Bueno, muy buenos días al compañero asambleísta Franklin Samaniego, coordinador del Grupo Parlamentario por la Defensa de los Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes. Un saludo a los representantes de las diferentes instituciones que velan por la garantía de los derechos de nuestros niños. Un saludo a los colegas legisladores de las diferentes bancadas legislativas que se han dado cita en esta mañana. Yo soy miembro de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado y quiero, pues, con todo el respeto a la asambleísta Marcela Guiñaga, yo ya he hecho pública mi posición respecto del Código de la Niñez y Adolescencia. Yo estoy en contra de estas reformas. Primeramente, la corresponsabilidad que se plantea como una novedad ya existe en el actual Código de la Niñez y Adolescencia en su artículo 100. Segundo, la custodia compartida, que también se la plantea dentro de las reformas, ya existe en el actual Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en el artículo 106. ¿Qué es lo que dice en este momento las reglas para ejercer la patria potestad en el artículo 106? Se establece como primera opción la custodia compartida solamente por acuerdo de los progenitores, jamás por imposición judicial. Eso es lo que dice nuestro actual Código de la Niñez y Adolescencia. Si existe un acuerdo entre padre y madre, procede la custodia compartida. Si es que ese acuerdo no se da, la segunda regla para el ejercicio de la patria potestad señala que la madre tiene la opción preferente de cuidar a sus hijos menores de 12 años. Y justamente la Constitución de la República del año 2008 establece a las mujeres, a las madres jefas de hogar, a los niños, niñas y adolescentes como grupos de atención prioritaria y por tanto merecedores de medidas de acción afirmativa. Por ello, el Código de la Niñez y Adolescencia actual, en concordancia con la Constitución del año 2008, establece la opción preferente a la madre para cuidar a sus hijos. Si revisamos las cifras del INEC del año 2011, el 68% de los padres son los que abandonan el hogar. Las madres son las que se tienen que hacer cargo de sus hijos y de ese porcentaje, el 85% de madres sufrieron violencia intrafamiliar. Por ello, la Constitución de la República establece medidas de acción afirmativa para las madres jefas de hogar. Estas reformas tienen tres temas estructurales. Uno, la custodia compartida. Segundo, los temas de alimentos. Y tres, los temas de apremio. Respecto de la custodia compartida, en el borrador que señala la asambleísta Aguiñaga, y que lo he revisado con muchísima curiosidad, existe una ambigüedad respecto del planteamiento de la custodia compartida. Se señala que existe un acuerdo de que sea una custodia compartida por acuerdo, pero creo que se necesita que esté de manera expresa, que solamente si es que el padre y la madre están de acuerdo en compartir entre un determinado tiempo la custodia de sus hijos, ésta pueda proceder, pero bajo ningún concepto que sea un juez el que decida la estabilidad emocional de un niño, que decida cuántos días de una semana puede estar en una casa u otra, puede estar 3 días y 4 días en otra casa. Eso no puede hacer un juez porque sería atentar contra la estabilidad emocional, contra la vida, contra el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. Segundo, no se establecen rangos de edad para la custodia compartida. ¿Cómo puede ser posible que un niño de pecho pueda ser sujeto de una custodia compartida? Tercero, en el proyecto original que llegó a la Asamblea Nacional, en el artículo 121, se establecía que los sentenciados por violencia intrafamiliar no podían pedir o solicitar custodia compartida. En el informe borrador, que si bien es cierto es un borrador, se elimina esta posibilidad y aquellos que hayan sido sentenciados por violencia intrafamiliar, física, sexual, psicológica, patrimonial, pueden solicitar custodia compartida. ¿Cómo puede ser posible que en un país civilizado, en un país que dice luchar
contra la violencia a las mujeres y a nuestros niños, quienes hayan recibido una sentencia por violencia, puedan solicitar custodia compartida en nuestro país. Cuarto, de acuerdo a este informe borrador, dice que las madres obstructoras, aquellas que se opongan a la custodia compartida, pueden ser sujetas de medidas de protección o de medidas especiales por parte de un juez, es decir, el allanamiento de su hogar, indemnización o apremio personal, es decir, las madres pueden ir presas si se oponen a la custodia compartida. Jamás en un país civilizado vamos a aceptar que una propuesta en ese sentido se pueda viabilizar en la Comisión de Justicia. Quienes somos madres y hemos defendido los derechos de los niños, niñas y adolescentes, vamos a luchar para que exista o tengamos un código en el país que realmente tutele los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que pueda garantizar el interés superior, tal como lo establece la Constitución de la República, pero no bajo principios e instituciones camufladas, con novelerías que han presentado ciertos grupos que dicen defender a los padres que han sido relegados y que son casos excepcionales, han presentado esta propuesta. No podemos hacer de las excepciones la regla. Sabemos cuál es la realidad de nuestro país y conociendo la realidad de los niños y de las madres, tenemos que velar por el interés superior de nuestros niños y también para eliminar toda forma de discriminación y violencia en el Ecuador. Además que el Estado ecuatoriano es suscriptor de varios convenios internacionales e instrumentos internacionales por la defensa de las mujeres y de nuestra niñez. Ahí está, por ejemplo, la Convención de Upará, la Convención de la CEDAW y también la Convención de Protección de los Derechos y Garantías de los Niños, instrumentos internacionales ratificados por el Estado ecuatoriano. Respecto de la custodia compartida, también es necesario manifestar que en nuestra legislación comparada, en Bolivia, en Perú, en Argentina, en Chile, en Iberoamérica también, porque en España existe custodia compartida, pero solamente por acuerdo de los progenitores. Incluso en Chile se sugiere en la legislación chilena que este acuerdo sea elevado a una escritura pública y luego presentado ante un juez, pero nunca por imposición judicial, todo por acuerdo de los padres, custodia compartida. Asimismo, la Corte Constitucional ecuatoriana ya ha avalado en varias de sus sentencias el artículo 106, es decir, 106 numeral 2, es decir, la opción preferente de la madre para cuidar a sus hijos menores de 12 años. Varias sentencias del máximo organismo de justicia constitucional ecuatoriana ya han avalado en más de 5 sentencias que la madre pueda tener la opción preferente del cuidado de sus hijos menores de 12 años. En el tema de alimentos, se solicita en la propuesta que las madres rindan cuentas de las pensiones de alimentos. Según datos proporcionados por el Ministerio de Justicia en los debates de la comisión, el 80% de las pensiones de alimentos en el Ecuador son menores de $200. Las mujeres no hacen negocio con las pensiones de alimentos. Las mujeres no se hacen millonarias con una pensión de alimentos. Si recorremos los sectores populares de las diferentes provincias de nuestro país, una mujer que se queda a cargo de sus hijos, de 3, 4 hijos, no se va a hacer millonaria con una pensión de $200, si es que fuere de $200, que por lo general incluso son de menor cuantía. Además, me parece humillante, degradante, que una mujer tenga que presentar facturas de cuánto ha gastado para sostener económicamente a sus hijos, que además del sostén económico también tiene que ser el sostén espiritual de los hijos que se quedan a su cargo. Además, la Corte Constitucional ecuatoriana, respecto en el tema de alimentos, ha manifestado que lo único que se puede descontar del sueldo del padre para luego hacer el cálculo de la pensión es el descuento que se hace del IES. No obstante, con esta propuesta
los grupos de padres que la presentaron y que, digamos, están avalando esta propuesta, hablan de la economía del cuidado. Es decir, que el tiempo que ellos cuiden a sus hijos sea descontado de su pensión de alimentos, cuando eso está prohibido en una sentencia emitida por la Corte Constitucional, que el único rubro que se puede descontar del sueldo de un progenitor para luego hacer el cálculo de la pensión de sus hijos es el descuento que se hace de sus aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y respecto de los apremios, se plantea la propuesta en el sentido de cumplir una sentencia de la Corte emitida en los últimos meses respecto de aquellos padres que no tengan trabajo, tengan, entiendo, alguna situación de discapacidad, y por ello pues se hace una excepcionalidad respecto de los apremios. Quiero precisar que no es que se está defendiendo solamente una propuesta de las madres. Grupos de padres también están en contra de esta propuesta de reforma al Código de la Niñez y Adolescencia. Bajo ningún concepto se está tratando de desconocer el derecho que tienen los padres de estar con sus hijos, pero bajo ningún concepto también podemos pensar que a la madre se le puede arrebatar a sus hijos porque así lo decide un juez. El amor, el cuidado, los sentimientos no se pueden legislar. La asambleísta Guiñaga también manifestaba que el archivo no procede. Yo estoy planteando, y de hecho lo plantearé en la mesa, el archivo de estas propuestas. Muchas mesas o comisiones permanentes de la Asamblea Nacional presentan informes de archivo al Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Por qué no puede esta Comisión de Justicia presentar o plantear un informe de archivo? Lo podemos hacer, la hemos discutido, la hemos debatido. Es correcto lo que dice la asambleísta Guiñaga. Hemos recibido a una serie de instituciones, ciudadanos, para que den a conocer sus propuestas, pero luego se puede dar un debate en el que simplemente la mesa no esté de acuerdo con estas reformas. Benito, yo te pido, hay compañeros también que van a intervenir. Lo que yo les pido a los compañeros es que hagamos aportes a los temas que se han planteado. Yo te felicito y lo que querría es que... Bueno, finalmente manifestarles que estamos pues en este grupo justamente para velar por los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias. Marisol.